tengo al señor Silvio Musini, que es vicepresidente de la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas. Bienvenido, Silvio, al programa. Hola, buenos días o buenas tardes, no sé bien la hora para ustedes ahí, Son pero sí, con mucha 12:41. alegría de poder estar en contacto. Muy bien. Bueno, y Sí. nosotros también, obviamente, que estamos muy agradecidos porque este bloque es el tercer bloque del programa, el último, siempre se lo dedicamos a temas ambientales y me pareció interesante poder contar un poco de primera mano la situación de nuestros hermanos, justamente, quienes están del otro lado del charco, como algunos dicen. Así que contanos cómo nació, cómo surgió la idea de esta red uruguaya de ONGs ambientalistas. Bueno, te cuento que nuestra red uruguaya está compuesta por 24 organizaciones de base. Sí. ¿Qué es una organización de base? En cada localidad, es decir, los vecinos se nuclean a veces para Sí, atender problemas puntuales, locales, ambientales. sí. Yo personalmente presido en este momento una organización de base, Ah, cita y ubicada en la ciudad de Rosario, el departamento de Colonia, sí, lo que se tengo. llama Modemar. Modemar, sí, Claro, Modemar. Eso quiere decir Movimiento de Defensa del Medio Ambiente de la ciudad de Rosario. así Y en es. todo lo que atañe a la comunidad, nosotros estuvimos ahí y fue un poco lo que dio origen a esto, una fábrica de baterías que Sí, utilizó mucho plomo y contaminó mucho las aguas superficiales de una cuenca, de un arroyo que se llama Arroyo Colla, que sí, después vierte sus aguas al río Rosario y a su vez lo vierte al río de la Plata, ¿verdad? sí. Eso motivó un poco la creación de esta organización, que bueno, se fue superando, esa fábrica se cerró, bueno, se superaron todos esos periplios. Pero se cerró por el A accionar lo de largo del ustedes, país, la fábrica que se no, cerró. se cerró porque se cerró por un problema laboral Ah, ok. de mucho tiempo, hoy ya está, está en etapa de reconversión, Sí, con estudios ambientales, por supuesto, con todo ese tipo de cosas. Ahí se va a hacer un emprendimiento industrial. sí, El informe del LATU dice que no se pueden hacer ahí emprendimientos gastronómicos, ¿verdad? Pero sí sí. emprendimientos industriales. Y bueno, está en esa etapa de reconversión. Muy Bueno, bien. esas organizaciones que tienen más de 30 años de vida ya, más de 30 años de vida, entendieron que era necesario tener una organización de alzada que Sí, reuniera a todas las organizaciones posibles a nivel país y que tuvieran todas las temáticas ambientales en un punto de encuentro a los efectos de atender mejor la situación. Así es que hace 30 años, más o menos, se crea lo que es la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, con sí, personería jurídica, con cambio de autoridades cada 2 años, con informes contables como corresponde, ¿verdad? sí. Que es la que se encarga, digamos, de los grandes temas ambientales del país para intentar visualizarlos muchas veces y a su vez estar en contacto con las organizaciones gubernamentales y políticas a los efectos de ver qué soluciones se les pueden dar a esas cosas. Bueno, esa organización, que es de segundo grado, yo ya llevo un año Ah, como vicepresidente, fui sí, fiscal de esa organización durante 6 periodos consecutivos, sí, así que conozco bastante bien la temática. ah, Este, y bueno, estamos atendiendo, justamente ahora tenemos un tema muy puntual, que es sí. el tema hídrico que se está manejando y que no escapa a nadie en el país, en la orbe del planeta, ¿no? Claro. Este, yo a veces digo, cuando comienzo mis tertulias, a veces en determinados lugares, una frase que es un poco bastante lacónica, ¿no? Porque yo siempre digo que el planeta comenzó sin el ser humano. Sí, Y si el ser humano no hace lo que corresponde hacer con responsabilidad, el planeta va a finalizar sin el ser humano. sí. El planeta le es hostil al ser humano hoy. Es decir, si el ser humano no está en base a la tecnología, la ciencia, la sociedad y todo lo que implica eso alrededor, el planeta le es hostil. No podemos tomar agua de ningún lugar, es decir, si nosotros, un ser humano, lo largamos sin nada de esto al ambiente, Ah,
no lo soporta. Es decir, que hemos perdido ese nexo. Tenemos que volver a recuperarlo para ser realmente ciudadanos del planeta, ¿no? Muy bien. Vos mencionaste el tema del agua, el problema del agua, escasez, no sé cómo le llaman ustedes, escasez hídrica, crisis hídrica. ¿Cómo, o sea, cómo la describirías con precisión? Porque nosotros acá tuvimos el problema, supongo que estás al tanto, de que el presidente se mandó una cuando habló de Uruguay, que generó un pequeño conflicto diplomático. Así que quiero tener la versión correcta del tema. Que cuánto tienen de agua, cuánto no, cuál es el problema en sí. Bueno, nosotros tenemos una crisis hídrica, esa es Sí, real, está sí, inclusive avalada por el sistema político, por el sistema gubernamental. sí. Hay una crisis hídrica, que esa crisis hídrica se agudiza por la presencia del fenómeno de la niña. Ah, El fenómeno de la niña lleva 3 años consecutivos, ¿verdad? sí, Que es escasez de lluvias. Eso llevó aparejado a que las napas superiores de la corteza terrestre se secaran, ¿verdad? sí. Entonces, esta crisis hídrica se da justamente en la ciudad de Montevideo y Canelones, que aquí es la más poblada del país. Claro. Ahí ambas ciudades abastecen en más de un 60% su agua potable por las cuencas del río Santa Lucía. Sí. Es decir, jamás se previó en Uruguay que Uruguay podría alguna vez tener una crisis hídrica, Ah, ya que la corteza del Uruguay, la superficie del Uruguay, está muy irrigada por pequeños ríos y arroyos claro. a lo largo y ancho del país. Esto debió preverse hace mucho tiempo, esto lleva Sí. más de 60 años, de que están trabajando en la provisión de agua potable a las comunidades, y nunca se previó, es decir, yo no estoy achacando responsabilidades a un gobierno o a otro, es Claro. decir, la capacidad humana no previó este tipo de cosas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que el efecto niña por tercer año consecutivo no riega las partes superiores, automáticamente se secan, se van secando. Y más extrayéndole a esa cuenca una cantidad de 500.000 litros Claro. por día. Sí. Al no tener reposición, evidentemente esto hizo crisis. Bueno, previendo cosas anteriores, en gobiernos anteriores, Ah, se hizo una represa sobre el río Santa Lucía, que fue la represa del Paso Velastiqui, ah. que es la que, no, esa se hizo ahora, es una represa anterior a esto, que es la que mantenía digamos, una reserva de agua Ah, por cualquier eventualidad. claro. Bueno, también se agotó Wow. esa cantidad. Entonces, el gobierno, en consultas con el Ministerio de Salud Pública, Sí. permanente, en acciones, digamos, en consulta permanente por el tema de la salud del ser humano, Ah, entendieron elevar la cantidad de sal y otros elementos que no atañeran la salud de la población. Es decir, la convirtieron en vez de agua potable en agua bebible, es lo que el gobierno decía. ah. Y a los efectos de garantizar la salud de la población, el gobierno adoptó medidas tales como proporcionar 2 litros de agua subvencionada y gratuita a 500.000 personas que habitan en la ciudad de Montevideo y Canelones. Hay un ministerio que justamente es quien controla toda esta situación, con planes ya estipulados, con tarjetas Mides, etcétera, Sí. que le garantizan a la ciudadanía tener esos 2 litros de agua potable, ¿verdad? ¿Cada cuánto? Sin oro.
por día, ok. sin costo, por día y Sí, sin costo. Amén de eso, también el Estado quitó impuestos a todas las aguas este, potables, ¿verdad? Lo que implicó una rebaja en el costo para toda la población del país, ¿verdad? Es decir, que la parte de la salud, el Estado, frente a esta situación hídrica, la trató o la está tratando de llevar adelante, ¿verdad? De garantizar. sí, pero Ahora si, bien, si les da eh, gratis el agua, ¿no es peor? O sea, ¿no habría más posibilidades de derroche? y eso depende de la voluntad humana, ¿verdad? Sí, Eso, si el Estado lo que está haciendo es cumpliendo con el rol de salvaguardar la parte de salud. claro, Ahora después la conducta individual del ciudadano, eso depende de cada uno, ¿verdad? sí. Es decir, es así. Pero Tendrían yo que voy a hablar, otra cosa, sí. Sí, sí, yo perdón. quiero ir a otra cosa. Desgraciadamente, el ser humano, hasta que no tienes una crisis, ¿verdad? No No reacciona. razona ni responde. Ajá, A lo largo de la historia del mundo, siempre después de una crisis recién atendemos las situaciones. Necesitamos que las cosas pasen para después tomar conciencia de lo que deberíamos hacer. así Yo es. creo que esta experiencia que hoy el cambio climático llevó a Uruguay a esta situación, Sí. va a tener que tener una lectura y un aprendizaje. Y creo que así es porque yo estoy en contacto permanente tanto con el Ministerio de Ambiente como con el sistema público en general. Hay previsiones ya que se están haciendo, como es, por ejemplo, una toma de agua del Río de la Plata, que sería una fuente de agua inagotable, Ajá, ¿verdad? Que hay que ver después cómo se purifica, ¿verdad? Eso claro. será problema de cómo lo llevarán, pero sí eso va a dar con el tiempo una fuente de agua inagotable. Después veremos si está más salada o menos salada, cómo se desaliniza o cómo no, pero es Claro. decir, la fuente, la materia prima estaría garantizada hacia el tiempo. Y momentáneamente, es decir, porque estas obras llevan su tiempo de construcción, en forma rápida se está haciendo una obra de trasvase de agua de otra cuenca, que es la cuenca del río San José, que está a unos 25 o 30 kilómetros de distancia de la otra, Sí. ¿verdad? De la cuenca de Santa Lucía, para hacer un trasvase de agua para poder mantener el caudal que se necesita para la purificación de las aguas. Es decir, desgraciadamente tuvimos que llegar a una crisis para que el sistema se sensibilizara de esta situación, ¿verdad? Claro. Y Pero bueno, estamos en eso. el tema del cambio climático, ¿vos creés que pasa lo mismo que con el agua? Que hasta que no toquen fondo o asocian este problema con el cambio climático en Uruguay, eh, o, o ¿qué piensan de este fenómeno? Sí, 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 sin duda, esto es consecuencia del cambio climático, no hay dudas con respecto a eso. Yo hoy estaba mirando justamente en la parte de informaciones internacionales, Sí. donde culminó la etapa del calentamiento global y comenzamos la etapa de la ebullición Ah, global. sí, sí, lo vi. Eso es Tremendo. muy triste, la verdad Sí. que es muy triste, Ah, y vuelvo al primer pensamiento que te comenté. El planeta comenzó sin el ser humano sí. y las consecuencias pueden ser fatales para el ser humano por causa del Por ser humano, propias, claro, ¿verdad? razones Entonces, antropogénicas. exacto, yo creo, y por eso me viene muy bien tu entrevista en este momento, que la población toda tiene que tomar conciencia de esto, Mm. porque si no tomamos conciencia Se me fue el señor Silvio Musini. Si no tomamos conciencia, es obvio que podemos tener más desastre, ¿no? Acá, no le quepa la menor duda. muy bien, estabas del otro lado. Eh, Sí.
tenemos un par de minutitos nada más, así que tenemos dos opciones, o te propongo dos opciones. Una, que menciones Sí. algún otro tema vinculado con el ambiente, que te parezca que Uruguay puede ser modelo o que sea interesante de transmitir, y otra, seguir con este tema de concientización, cerrando con un mensaje para la audiencia que sea pum para arriba, que invite a todos a, por ejemplo, reciclar, cuidar el agua, cuidar la energía, etcétera. Sí, bueno, nosotros tenemos a nivel país un proyecto de trabajo que lo estamos llevando adelante que se llama Plantatón. Eso Wow. es la recuperación de la flora Sí, que ya esté deteriorada en los ríos, arroyos y parques, ¿verdad? sí, Para eso están trabajando el PNUD, el PENUMA, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería y la sí. Red Uruguaya de ONG Ambientalistas. Es un lindo programa que ya ha logrado sensibilizar a la mayoría de las Qué poblaciones. bueno. Vemos, por ejemplo, la educación que se está sumando a esto, las Sí, empresas se están sumando a esto, y algo que nos piden, por ejemplo, las empresas en este momento es tokenizar este, por medios tecnológicos el desarrollo que cada planta tenga a los efectos de poder, con un reloj, contabilizar cuánto carbono están retirando del ambiente. Eso es algo que vamos a poner en práctica ahora próximamente, y eso le va a permitir a las empresas saber con sus acciones cuánto recuperan, es decir, en la plantación de árboles y prácticas amigables, en retirar carbono del ambiente, es decir, mantener su huella de carbono. Eso es algo muy importante. Sé que ya en Argentina hay movimientos al respecto que están participando en esto, inclusive otorgando certificados de garantía de lo que están haciendo. sí. También se va a empezar a hacer en Brasil, sobre todo en la cuenca del Amazonas, todo ese tipo de cosas. Y bueno, también nuestra red está en contacto con estos dos países, también el tuyo, ¿no? A Sí, los sí. efectos de poder sincronizar entre los tres países estas acciones. Creo que eso sea muy importante porque va a permitir justamente ampliar el pulmón que se está deteriorando en la parte verde, ¿verdad? Por la Claro. acción clorofiliana. Necesitaríamos unos cuantos programas más como este, para que realmente estemos más cerca de recuperar el planeta que tuvimos antes de destruirlo en estos 70 años o más. Sí, exactamente. Ahora hay otra temática también que está surgiendo nuevamente, que es una temática nueva, Ajá. que es la de hidrógeno verde. Ah, sí, sí. Hidrógeno verde va a ser yo creo que va a ser El el combustible del combustible futuro. de futuro, ¿verdad? Sí, El tema es cómo obtenerlo, ¿verdad? sí. Porque uno a veces dice, el papel no contamina, Ah, ¿verdad? El papel no contamina, pero sí crear el papel contamina. Entonces claro. tenemos que ver si la obtención del hidrógeno verde contamina o destruye para después obtenerlo. Bueno, Por eso son en cosas que hay que teoría, analizarlas, ¿verdad? si es verde, porque se obtiene por métodos renovables y demás. Pero claro, haciendo el cálculo de la huella de carbono, podríamos descubrir algunas cosas que hay que modificar, pero yo creo que ya nos subimos al tren del hidrógeno verde en todo el planeta, ¿no? Porque no es solo acá Sí, en sí, América del sí, Sur. sí. Así que, Hay una pequeña observación que nosotros desde nuestra red hicimos, a ver. ¿verdad? Y fuimos Ah, muy lacónicos en esto, sí, porque para obtener el hidrógeno verde hay que hacerlo por electrólisis, ¿verdad? sí, Es decir, obtener hidrógeno y oxígeno, pero para eso se necesita agua potable, ¿verdad? sí. Entonces, nosotros somos acérrimos enemigos de utilizar agua potable para obtener el hidrógeno verde, porque el agua potable es para la vida humana. Claro. Nosotros no nos oponemos a que se utilice agua del océano u Ah, otra agua, ¿verdad? sí, Pero no la potable. Es decir, que en eso vamos a ser muy firmes en mantener, porque no es tanta el agua potable que tenemos así y es es, mucha la vida que debemos mantener. tal Entonces, cual. debemos ser muy duros en decir no a utilizar agua potable para la obtención de este otro recurso.
¿verdad? Súper, Silvio. Pero son Bueno, cosas a afinar. se me fue el programa, así que en todo caso seguiremos por Bueno, WhatsApp. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir todos estos conocimientos. no, al contrario, gracias a ustedes y a las órdenes, porque son nuestros hermanos realmente, ¿sí? Sí, sí, así es. Adelante. Muchas gracias. Bueno, llegamos al fin del programa, queridos oyentes. Obviamente que agradezco a Max y Johnny el espacio, a Hernán que nos opera y bueno, mi productora que no está, pero se me secó un poco la boca hoy.